porque si nosotros nos ponemos a pensar lo que está pasando en el mercado de granos y tratamos de explicar lo que ocurre en el mercado de granos desde el punto de vista de los fundamentos del mercado de granos, probablemente hay muchas cosas que no entendamos por qué se dan. ¿Por qué, digamos, los precios están tan bajos? Si lo miramos desde el punto de vista de los fundamentos, y en algunos productos puede ser, en otros no. Entonces, explicar qué pasa en el mercado de granos implica entender lo que ocurre desde el punto de vista del contexto. Por eso es que yo cuando hablo del mercado de granos siempre trato de poner, digamos, un título a la charla. En este caso, con esa luz me matás. Encima que estoy transpirando con esa luz me da el calor peor todavía. Siempre pongo un título para tratar de poner el contexto del mercado de lo que yo quiero explicar. Y en este caso, no sé si lo van a llegar a leer todos, pero dice mercado de granos, Estados Unidos versus el teorema de Stoper-Samuelson y el hombre gris de Benjamín Solari Parravicini en la Argentina. Les puedo explicar qué es. Ahora, ¿algunos de ustedes alguna vez escucharon qué es el teorema de Stoper-Samuelson? Ahora me vendría bárbaro un matecito, así como estoy me vendría, pero después en un ratito cuando me seque me voy a tomar un mate. ¿Alguno sabe qué es el teorema de Stoper-Samuelson? ¿Alguna vez alguien escuchó eso? No. Bueno, vamos a arrancar entonces. Cuando nosotros hablamos digamos, del contexto de lo que está pasando y todo lo que ocurre con Estados Unidos, con Trump y qué sé yo relaciono mucho lo que está pasando en Estados Unidos con el teorema de Stoper-Samuelson. Entonces voy a leer una parte de lo que quiere decir, de lo que implica el teorema de Stoper-Samuelson, para después explicar digamos, lo que yo creo que está ocurriendo. Esto es bastante rebuscado, pero después lo vamos a explicar bien. Dice, en un escenario globalizado, el teorema de Stoper-Samuelson, y pese a sus limitaciones, está muy relacionado a la realidad. Cuando importamos bienes del exterior que son más económicos, los productos locales no pueden competir y se ven en la obligación de reducir sus rentabilidades y con ello las rentas de los empleados en el país. Pues, pese a que hay un factor concreto que se ve beneficiado, el resto se ve perjudicado, lo que podría acabar perjudicando al primer beneficiado, lastrando la economía. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando en Estados Unidos y por qué Estados Unidos, por qué Trump está tomando estas decisiones que toma de poner aranceles y todo lo demás, le está pasando el teorema de Stoper-Samuelson. Que en definitiva, ¿qué es? Resulta que hay dos economías, una economía desarrollada como es la de Estados Unidos y una economía emergente, una potencia emergente como es la de China. Entonces, ¿qué pasa? China empieza a exportar. Como los chinos son, digamos, es un país, China, que ha estado en el ostracismo durante muchísimo tiempo, y la gente comía, mucha gente pobre, 1.400 millones de habitantes, comía salteado, ¿no? De golpe viene alguien y te dice, che, te consigo un laburo, y vas a empezar a comer todos los días. ¿Y qué tengo que hacer? Y tenés que laburar 24/7. Tenés que laburar todos los días, vas a cobrar 2 mangos, cama caliente, o sea, vos y tu hermano, labura uno. Cuando se cansó, se va a dormir y ocupa la cama caliente, se ocupa la cama de tu hermano, que en ese momento lo levantás para que vaya a laburar y vos te dormís un rato. Cuando tu hermano se cansa, viene, te saca de la cama, volvés a laburar. Eso es cama caliente. Entonces laburan por 2 mangos. Esa situación de trabajar por 2 mangos, lo que termina haciendo es que ese producto que produce China lo vende, lo exporta a un costo muy bajo. Entonces aparece Estados Unidos ahí y dice, bueno, mirá qué bueno, che, viste que, no sé, yo me compraba un televisor hecho en Estados Unidos que valía, ponerle $1.000. Bueno, ahora me puedo comprar un televisor chino que vale 200. Y me puedo comprar un celular que también vale un 30 o 40% menos, y una heladera, y la ropa, y todo lo que ya sabemos. Resulta que en todo este tiempo el 80% de los productos que se venden en Estados Unidos son chinos. Entonces, ¿cuál es el teorema de Stoper-Samuelson? Bueno, yo te exporto. Al principio, los ciudadanos americanos dicen que, bueno, con la misma plata compro más cosas, con lo cual mi poder adquisitivo mejora. Ahora, llega un punto en donde, ¿qué es lo que ocurre? El dueño de la compañía en la que vos trabajás te dice, che, mirá, ¿sabes qué? No te puedo seguir pagando el mismo sueldo.
¿Por qué? Mi empresa no compite, no puede vender, entonces te bajo el sueldo. Un año. Al año siguiente te dice, che, este año te lo tengo todo, vos ya ahí decís, mi poder adquisitivo sigue siendo muy bueno porque compro productos chinos muy baratos, pero ya mi salario empieza a bajar. Al segundo año te dicen, te lo vuelvo a bajar. Ya ahí, más o menos, y el tercer año te rajaron de la empresa. Entonces, todo lo que fue bueno en un primer momento termina siendo malo porque no puedes competir, entonces tu economía se empieza a deteriorar. Eso es lo que le está pasando a Estados Unidos. Entonces, alguien tiene que tomar alguna decisión. Este es el gorrito que tiene Donald Trump. La cap, como le dicen los americanos. Fíjense que es un gorrito rojo. Vieron que Trump usa la corbata roja, ¿no? Pero este gorrito colorado, todo lo que ustedes ven acá son las compañías que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Entonces acá ves las más importantes por tamaño: Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Apple. Que esté en colorado quiere decir que todas estas empresas están en negativo, están perdiendo plata. ¿Y cuál es el eslogan de Donald Trump? Make America Great Again. Hagamos Estados Unidos grande de nuevo. Pero ese eslogan denota ya un problema. Pues si vos estás diciendo hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, lo que estás diciendo es que Estados Unidos dejó de ser grande, tenés que volver a hacerlo grande. Entonces ya denota una cierta debilidad por parte de Estados Unidos. Ahora, este es el gorrito que promociona Donald Trump, pero la tapa de la revista The Economist, que es una de las revistas más importantes, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, dice Make China Great Again. Hagamos a China grande de nuevo. Entonces, no hay que confundir como primera cosa lo que es una guerra comercial con lo que es una puja por el liderazgo mundial. Lo que estamos viendo hoy en el mundo no es nada más una guerra comercial. Es una guerra comercial que detrás de eso denota una puja por el liderazgo mundial. Lo que se está dirimiendo hoy es quién va a ser el próximo líder. Por eso es que Trump dice, bueno, ahora voy a pausar por 90 días los aranceles, menos a quién, a China. Porque ellos entienden que China evidentemente le está tratando de birlar, le está tratando de sacar ese liderazgo que Estados Unidos tiene. Pero el tema arranca un poquito antes. Si yo me voy antes en el tiempo, un poco atrás en el tiempo, ¿dónde empieza Estados Unidos a tener problemas de competitividad? El teorema de Stopler-Samuelson, ¿dónde empieza a tener estos problemas Estados Unidos? Digamos, de que está perdiendo el liderazgo mundial. En el cambio de siglo, en el cambio de milenio. Ahí Estados Unidos tuvo dos grandes desafíos. El primero fue el atentado a las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001. Nos levantamos un día, yo soy medio desvolado para las fechas y todo, siempre me olvido los aniversarios de mi mujer, ¿viste? Me matan por eso y qué sé yo, pero me acuerdo perfectamente dónde estaba el día que pasó los atentados a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre del 2001 el mundo cambió. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que era un país inviolable, impenetrable, todopoderoso, lo vimos vulnerable. Por primera vez vimos a Estados Unidos vulnerable desde el punto de vista de lo que es su frontera. Había atentados en otras partes del mundo, había atentados en Europa, pero en Estados Unidos no. Y no es que fue que le pusieron una bombita en un supermercado, le bajaron las dos Torres Gemelas, que es el emblema de la democracia capitalista occidental. Entonces ya el mundo dijo, hey, pará, si a Estados Unidos le bajaron las dos Torres Gemelas, entonces ya es vulnerable, no es todopoderoso. El segundo tema fue el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. No, la agua, tomo agua, sigo transpirando. Yo ya me voy a acercar, después me tomo un mate. Paradójicamente, nosotros sabemos que las Torres Gemelas, digamos, el atentado a las Torres Gemelas fue el 11 de septiembre del 2001. ¿Ustedes saben cuándo China ingresa a la Organización Mundial del Comercio? ¿La fecha? ¿Alguien sabe? No. ¿En los 90, no? ¿Eh? ¿En los 90? Bueno,
no fue fines de los 90, fue el principio del cambio digamos, de década o de siglo. Fue el 11 de diciembre del 2001, 2 meses después del atentado de las Torres Gemelas. Pero nadie reparó en eso, porque estábamos todos mirando la situación de la caída de las Torres Gemelas. 2 meses después. Por supuesto, en las Torres Gemelas se perdieron vidas humanas, que eso, digamos, no tiene precio. Pero desde el punto de vista económico, para Estados Unidos fue mucho más importante el ingreso de China al OMC que la caída de las Torres Gemelas. Lo que pasa es que lo vimos 18 años después, o 17 años después, cuando Trump, en 2018, libra la primera guerra comercial con China. O sea, Trump en su primer mandato. Obviamente, fíjate lo que es la paradoja. ¿Quién fue el que más ayudó a China a ingresar a la Organización Mundial de Comercio? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, era el actor más importante, más influyente. ¿Por qué Estados Unidos se involucra en la guerra de Vietnam? Bueno, porque era el líder occidental. Entonces, la China de Mao quería trasladar el comunismo a Vietnam. Vietnam no quería ser comunista. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, yo te voy a ayudar, me voy a involucrar en esta guerra para que a vos no te impongan el comunismo, cuando que yo, que soy el líder, quiero que se impongan las democracias capitalistas en el mundo. En el 2001, cuando China quiere ingresar al OMC, el primero que se brinda para tratar de hacerlo ingresar al OMC es Estados Unidos. Le dice, olvídate, yo te voy a dar todas las mejores condiciones para que vos, que sos un país densamente poblado, comunista, ingrese al mundo capitalista. Deng Xiaoping era el presidente de China en ese momento. Estados Unidos estaba fascinado. Dice que un país comunista quiera, digamos, ser por lo menos capitalista para afuera, está buenísimo. Yo lo voy a apoyar y lo dejó negociar a China en condiciones como un país pobre, que tuviera un montón de beneficios. Bueno, el resto es historia, porque ya sabemos lo que pasó con China después. Entonces, el que más impulsó a China a entrar al OMC fue Estados Unidos, y ahora tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Básicamente el problema es los efectos que hoy está generando el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, el primero, la deuda que Estados Unidos tiene sobre su PBI. Vos fijate, acá estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Este fue el momento de máximo esplendor de Estados Unidos. Cuando Trump dice, vamos a hacer grande a Estados Unidos de nuevo, ¿en quién está pensando? Está pensando en el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, está pensando en el gobierno de Ronald Reagan, que, como veníamos hablando en la camioneta recién, yo creo que para mí Ronald Reagan fue uno de los mejores presidentes que tuvo Estados Unidos en su historia. Quiere volver a esta parte de Donald Trump. Porque después, cuando cambió, digamos, el milenio, cuando cambió el siglo, Estados Unidos estaba acá. Fíjate que la deuda sobre el PBI, que en ese momento era del 100% a la salida de la Segunda Guerra Mundial, después pasó a ser del 20, 25%. Hoy estamos de nuevo en el 100% de deuda sobre el PBI. Pero lo peor de todo es que la proyección para el año 2055 es que Estados Unidos va a tener un 156% de deuda sobre el PBI. Y eso es inadmisible. Inadmisible para un país que se precie de ser líder. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la proyección es que Estados Unidos no va a poder evitar esto? Básicamente hay varias razones, pero la primera tiene que ver con la cantidad de gente que Estados Unidos tiene mayor de 65 años. Y por supuesto, acá veo algunas canas, se penan algunas canas, por lo cual hay muchos de arriba de 65. No es que, no quiero decir ni que son obsoletos, ni mucho menos, nada que ver. Yo tengo 51 y voy a llegar, si Dios quiere, también. Pero ¿cuál es el problema? Estados Unidos, como muchos países del mundo, no tienen población económicamente activa. O sea, la población que tracciona, la que genera, digamos, recursos, ingresos y todo lo demás, no está, porque las nuevas generaciones no quieren tener hijos. Y tiene una población... Perdón. Te voy a poner penitencia, te voy a poner ahí que te sientes. Y tiene una población de 65 años o mayor que en el año 2010 eran 40 millones de habitantes. Una Argentina, en esa época.
2020, 56 millones. Para el 2030 se esperan 71 millones de habitantes en Estados Unidos mayores a 65 años. Y para el 2070 van a ser 100 millones de habitantes. Entonces, el tema es cómo los mantenés. O sea, vos tenés gente que no genera recursos nuevos, o sea, hay poca gente, población económicamente activa, o sea, pocos jóvenes que son los que trabajan y qué sé yo, y tenés gente, una población más grande que vive más tiempo, porque hoy, digamos, la gente vive más años. Entonces ya a los 65 se jubila y después los tenés que mantener. Entonces gastás un montón de plata en, digamos, seguros sociales y en medicina, o sea, en lo que es la medicina social, ¿no? Lo que es el cuidado médico de estas personas que ya no generan productividad. Estados Unidos es el país que más gasta en cuidados de la salud, lo que es esto que dice healthcare, ¿no? 12.000, casi 13.000 dólares per cápita por año, cuando el mundo, el promedio, gasta 7.000, casi la mitad, o Estados Unidos el doble. Entonces no genera, cada vez tiene gente más anciana que tampoco genera, pero que hay que sostenerla. Entonces, claro, la deuda va a ir creciendo. Si nosotros miramos lo que se proyecta en Estados Unidos entre los ingresos y los gastos, hoy estamos acá, 2025 estamos acá, fíjate que hasta el año 2000 vos tenías años en donde gastabas más de lo que ingresabas, en la economía de Estados Unidos, años donde ingresabas más de lo que gastabas. A partir del año 2000, eso ya nunca más se cruzó, y la proyección para el 2055 es que se va a seguir gastando más de lo que ingresa. Para que ustedes tengan una idea, cada día Estados Unidos gasta 2.6 billones de dólares en pagar intereses de la deuda, o 2.600 millones de dólares por día. Digamos, los intereses de la deuda es la parte que más rápido está creciendo del presupuesto federal de los Estados Unidos, y en 10 años ese interés va a ser cerca del doble de lo que es hoy. O sea, en 10 años Estados Unidos va a gastar 5.000 millones de dólares por día solo en pagar intereses de la deuda. Ustedes imagínense lo que está pagando hoy, 2.500, 2.600 millones de dólares. Imagínense que el gobierno actual en la Argentina, el gobierno de Milei, que es el mejor alumno del Fondo Monetario, lo dice Caputo, lo dice Milei, que hizo un ajuste, el mayor ajuste de la historia de la humanidad, según Milei, pero logró bajar la inflación, tenemos superávit fiscal, comercial, financiero, el tipo de cambio parece que ya no es un problema, por lo menos por ahora. Es el mejor alumno de todo. Estuvimos batallando 1 año y medio para que nos den 20.000 millones de dólares y nos adelantaran 12.000 de los 20, que es el mayor adelanto que el Fondo Monetario, en relación al préstamo total, es el mayor adelanto que hizo el Fondo Monetario a un país en toda su historia. 12.000 millones de dólares. Son 4 días de lo que paga de intereses de deuda a Estados Unidos. O sea, cada 4 días Estados Unidos está pagando intereses de deuda, lo que el fondo nos adelantó a nosotros después de hacer casi una situación, un milagro, para que nos dieran los 12.000 millones de dólares. Y dentro de 10 años van a ser 5.000 millones. O sea, en 4 días todo lo que nos prestó el fondo, los 20.000 millones que nos prestó el fondo. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque en la medida que, esto está en inglés, yo le pido perdón, pero es así, no lo quería cambiar tampoco, en la medida que la deuda de los Estados Unidos crece, reduce las oportunidades económicas de Estados Unidos. En la medida que la deuda de Estados Unidos crece, hace que su seguridad sea menos eficiente, su red de seguridad. En la medida que la deuda crece, hace que Estados Unidos esté preparado para afrontar futuras crisis, sobre todo económicas, traslada toda esa deuda a las nuevas generaciones, desvía recursos de otras prioridades, pero lo más importante para una charla de mercado de granos es que el crecimiento de la deuda de Estados Unidos lo que hace es disminuir su liderazgo mundial. Pero cuando Néstor Kirchner se abrazaba a la caja fuerte y decía éxtasis, ¿no? Y después decía, che, no me firmaron. Bueno,
¿Qué sabía Néstor Kirchner más allá, yo no voy a hablar de política, pero más allá de que estaban en la rosadita contando plata y la que se robaron y todo lo demás? ¿Qué era lo que sabía Néstor Kirchner, que era un animal político? Que él para hacer política en la Argentina necesitaba cash, necesitaba plata. ¿Para qué? Para poder pagarle, digamos, a gobernadores, a intendentes, a esto, poder cooptar voluntades. Sabía que necesitaba plata, no de todo el mundo, por supuesto, pero de alguna parte sí. Estados Unidos es lo mismo a nivel global. Estados Unidos ha financiado a Al Qaeda, por ejemplo. Cuando lo dejó de financiar, ¡pum!, le bajaron las Torres Gemelas. Entonces, si Estados Unidos no tiene dinero, porque tiene una deuda que cada vez es, digamos, más impagable, no puede sostener ese liderazgo mundial. ¿Y qué pasa con la balanza comercial en Estados Unidos? Hasta el año 2000 tenía un déficit tolerable. A partir de ahí empieza a crecer, a crecer, a crecer. Hoy, entre lo que importa y lo que exporta, tiene un déficit de casi 100.000 millones de dólares por año de déficit comercial. Ahora, ese déficit está compuesto de diferentes formas. Vos fijate, China, hasta el 2018, mirá lo que era el déficit de China, o sea, de Estados Unidos con China, creciendo, creciendo, creciendo. Cuando llegamos al 2018 había superado la barrera de los 400.000 millones de dólares de déficit entre Estados Unidos y China. Viene Trump y dice, loco, se acabó. Esto se acabó. Aranceles, 2018, aranceles, guerra comercial. Bueno, logra ajustarlo. ¿Cuánto es hoy? 270.000 millones de dólares. Ahora, con la Unión Europea tiene más de 200.000 millones de dólares de déficit. Con México tiene 160.000 millones. Con Canadá tiene 50.000 millones. Se acabó. A ver si lo puedo decir bien. Nosotros estamos viviendo un cambio de paradigmas a nivel mundial. Yo no tengo ninguna duda. Y hay que vivirlo con la pasión de estar siendo partícipes, más allá del resultado, de algo histórico. Así como nosotros hay hitos en la historia que vos podés marcar, por ejemplo, decir, el advenimiento, el descubrimiento de la agricultura fue un hito a nivel mundial. ¿Por qué? Porque 10.000 años antes de Cristo alguien descubrió una espía de trigo entre el Éufrates y el Tigris, ahí en la Mesopotamia y Medio Oriente, y dejamos de ser nómades, pasamos a ser sedentarios. Yo le digo a mis amigos, yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Pero le digo a mis amigos del sector agropecuario que me dicen, che, los del campo siempre lloran porque cuando le llueve mucho, cuando está seco, cuando tienen retenciones, cuando se las bajan. Digo, callate la boca porque vos vivís en una ciudad gracias al campo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y porque 10.000 años antes de Cristo, si no se hubiese descubierto una espía de trigo, seguiríamos siendo nómades nosotros. Y vos no vivirías en una ciudad. ¿Qué quiere decir sedentario? Quiere decir estar sentado, afincado. Eso fue un hito. La revolución industrial fue un hito, la primera y la segunda guerra mundial fue un hito, la peste negra fue un hito. Bueno, hay un montón de hitos. La crisis del 30 fue un hito. Bueno, esto es un hito. Estamos discutiendo un cambio de paradigma. Y Estados Unidos lo que dice es, yo no puedo seguir subsidiando más a los países para sostener el liderazgo de las democracias capitalistas occidentales. Después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, había que reconstruir a la Europa de la posguerra. Edward Marshall, que era el secretario de Estado norteamericano, dijo, bueno, nosotros ya que digamos, logramos derrotar a la Alemania nazi junto con la Unión Soviética